interesantes que son más complejas en cuanto a no más, hemos visto también algunas otras complejas, pero la sintomatología, la clínica es diferente y uno tiene que pensar en ellas, en la mayoría, para poder hacer diagnóstico, porque además no son tan frecuentes. Una de ellas, la enfermedad de Hansen o lepra, que ustedes saben que es una enfermedad muy antigua, que miren, aquí les pongo un poquito de historia. Hay reportes de lepra 600, 200 años antes de Cristo. Una enfermedad muy estigmatizada, ¿no?, para los pacientes con lepra. Pero fíjense aquí en la primera parte que el agente teológico se descubre en 1873 y en el 2008 recién se encuentra una variante del bacilo de Hansen, que es el Mycobacterium leprae. Entonces, ya la OMS tenía la idea de erradicar la lepra para el año 2000. No se erradicó, pero bueno, ya no es el problema de salud pública epidemiológico que era antes, está controlada. En muchos países ya no hay, pero en algunos otros países todavía hay bastantes casos de lepra, como en Brasil, Colombia, Venezuela. Aquí en Bolivia también tenemos, aunque no muchos, pero hay lepra. El mecanismo de contagio, el que más ha aceptado, es el inhalatorio. Hay algunos que dicen que puede ser también por vía digestiva, pero la mayoría afecta que sería la vía inhalatoria y va a afectar la piel, el sistema nervioso periférico y eventualmente en alguna forma de lepra va a ser sistémica. Contrario a lo que muchas personas creen, inclusive médicos, que los pacientes con lepra se los apartan, ¿no? Por eso es que habían los leprosarios, o hay hasta dichos populares, Merita parece como que tuviera lepra. No es cierto, esas expresiones que hay hacia el paciente con lepra, pero sin embargo, aunque es una enfermedad infecciosa, no es una enfermedad muy contagiante. Uno tiene que tener una predisposición inmunológica, tiene que haber un huésped susceptible y tiene que estar en contacto prolongado e íntimo con un paciente con lepra con una forma contagiante, porque no todas las formas de lepra son contagiantes. Algo que caracteriza en los síntomas es la pérdida de la sensibilidad, porque hay alteración del sistema nervioso periférico. La clasificación de Yoplane, la que se sigue usando, indeterminada, tuberculoide, dimorfa, leptomatosa, los 4 grandes grupos. Estas tienen también subtipos y hay otras formas clínicas también aparte de estas, pero esto es lo más importante. En el libro de Falabella van a encontrar bien descritas todas las formas de lepra. Para la OMS es importante dividir en dos: las paubacilares, o sea, las que no son bacilíferas y no son contagiantes, y las multibacilares, que son contagiantes, entonces sí son bacilíferas. Entonces, a esto se refiere un paciente contagiante y un huésped susceptible. ¿Qué va a determinar que una persona haga este tipo de lepra? Va a depender la susceptibilidad inmunológica individual. Los pacientes con lepra que hacen la forma indeterminada y tuberculoide, que son las no bacilíferas, o sea, son paubacilares, el sistema inmunológico detiene el crecimiento del bacilo, que es un bacilo que tiene un crecimiento muy lento, pero aún así lo detiene. Entonces, por eso no contagia. En cambio, los multibacilares, el organismo, el sistema inmunológico, permite que siga la infección, y entonces por eso se vuelven multibacilares, son contagiantes. La lepra indeterminada
es más frecuente en niños, es muy difícil de diagnosticar. En verdad se diagnostica más o cuando hacemos el examen, el viaje en pacientes que ya tienen lepra y que estamos investigando a sus familiares, igual que se hace con la tuberculosis, o en pacientes en lugares endémicos, por ejemplo en la India, en algunos lugares de Brasil, que puede hacer la lepra o en Asia Menor también, en la Polinesia. Generalmente es una mácula única hipopigmentada que puede ser discretamente eritematosa, pero no es palpable, no es elevada. Puede tener una leve hipoestesia o puede ser disestésica, o sea que tenga como hormigueos, ardores, sensaciones indefinidas. Es anhidrótica, no suda, y es alopésica, se pierden los pelos de esa placa. Puede o no haber un nervio palpable y puede curar espontáneamente o luego de varios años evolucionar a un tipo de lepra, que puede ser una lepra tuberculoide, que son abacilíferas, ya les dije. La lesión cutánea se caracteriza por ser alopésica, anestésica, anhidrótica y con ausencia de demás reflejo. Puede haber ser placas únicas o múltiples, pero menos de 5, que pueden ser hipopigmentadas, puede ser eritematosa, puede ser tener los bordes delimitados, puede tener escamas. Cuando entra en reacción puede haber síntomas neurológicos, o sea, dentro de la lesión en sí va a haber anestesia o hipoestesia, pero si hay, por ejemplo, compromiso de un miembro, de un brazo, de una pierna, puede haber dolor radicular, ¿de acuerdo? Inclusive puede llegar a haber parálisis. El engrosamiento de los nervios en el área comprometido es importante y pueden haber dilataciones quísticas, accesos fríos en esas áreas. Las lesiones en la cara pueden ser difíciles de diagnosticar porque hay muchas terminaciones nerviosas en la cara. La lepra dimorfa se caracteriza por una inestabilidad inmunológica. Esto quiere decir que un paciente con una forma dimorfa puede ir a una forma dimorfa tuberculoide, o sea, los bacilos se van, el sistema inmunológico puede ir destruyendo los bacilos. O una forma dimorfa puede ir hacia un polo lepromatoso, o sea que empiecen a proliferar los bacilos. Lo que no va a suceder nunca es que una forma tuberculoide vaya a una lepromatosa y viceversa, ¿de acuerdo? Una cosa más que usted puede leer en el libro, que este bacilo, el Mycobacterium lepromatosis, el que fue descrito en el 2008, produce una forma de lepra difusa, que es característica en las personas en Latinoamérica. Es mucho más difícil todavía de diagnosticar. Aquí nos vamos, ya. Entonces, pueden haber fases polineuríticas, puede haber un compromiso neural asimétrico, tener dolores diferentes, ¿no? Y puede haber áreas de parálisis, puede haber lesiones con anestesia. Entonces, ustedes no piensen que todas las lesiones el paciente va a sentir, va a tener anestesia. Hay que hacer un examen completo, ¿ya? Las lesiones cutáneas pueden ser múltiples, pueden ser máculas, placas eritematosas, pueden ser hipocrómicas, pueden ser anulares, ovales, foveolares. Foveolares son cuando tienen como un borde ancho y al centro eritematoso y al centro está elevado, está plano y de color de la piel, ¿ya? Pueden ser anestésicas y pueden tener nódulos y pueden tener alopecia. La forma lepromatosa es la forma sistémica de la lepra. Es crónica, es insidiosa, compromete principalmente la piel, el sistema nervioso periférico, sistema retículo endotelial y el sistema osteoarticular.
Los primeros síntomas comienzan con síntomas nasales, con rinitis, con obstrucción nasal, con costras con secreción seropurulenta. Después va a aparecer edema en las piernas, en los tobillos, en forma bilateral, vespertina, o sea, en la tarde, y es un edema endurecido como leñoso. Ya tuve un paciente que había estado pasando por cardiología, por cirugía vascular, solo por el edema. Y el resto de la piel, ni al paciente le llamó la atención, y generalmente pues los especialistas no dedicamos, vemos solamente nuestra área, ¿no? Entonces ahí esta paciente demoró un poquito, pero bueno, ya está bien. Y después, cuando ya empiezan las lesiones, ya en la fase tardía, va a aparecer la fascia leonina, que es característica, que se produce esa fascia leonina por una infiltración a nivel de las regiones malares, de la frente, una pérdida de los incisivos frontales, una destrucción del tabique nasal y el pelo en la cabeza, que el paciente con lepra lo conserva. O sea, pierde el pelo en la retracción, pierde las cejas, la madarosis, pero no pierde el pelo del cuero cabelludo. Eso excepto en la lepra difusa. Pero no nos vamos a complicar mucho. Y eso es porque los bacilos prefieren las áreas frías de la piel y el cuero cabelludo es de las más calientes por la circulación, ¿no? Bueno, va a haber fibrosis laríngea. La parálisis, el compromiso neural va a ser simétrico, no como en la dimorfa, que es asimétrico. La lepromatosa, los dos brazos, las dos piernas, o sea, se llaman como una parálisis en guante o en calcetín. Comienza a tener pérdida de la sensibilidad en las manos, en los dedos, y entonces los pacientes, aparte de que hay, ¿dónde está? No, bueno, aparte de que hay el compromiso de la pérdida de sensibilidad, comienza a haber un compromiso de las falanges distales, se empiezan a reabsorber porque ya dijimos que tenía compromiso óseo, y el paciente que no siente se lastima, puede ser por ejemplo cocinando, o los pies se lastima con los zapatos, y entonces, o está sin zapatos, y entonces empiezan a tener heridas recurrentes, y de esa manera se van a ir amputando los dedos de las manos y los dedos de los pies. Y ya entonces la fase ya está bien. Puede haber compromiso ocular con iritis y keratitis, puede haber compromiso renal, amiloidosis, glomerulonefritis, y en el varón atrofia testicular. Las lesiones cutáneas, máculas eritematosas, violáceas, hiperpigmentadas, cobrizas, pueden haber de superficie brillante, mal delimitadas. En algunas van a estar conservada la sensibilidad, en otras van a estar anestésicas o hiperestésicas. Pueden tener conservados los pelos, a diferencia de las otras formas de lepra. Van a haber pápulas, nódulos intradérmicos, numerosos, de diferentes tamaños, color piel, y a esa infiltración en la cara, las regiones malares, en la frente, en los lóbulos de las orejas. Es bien importante, los lóbulos de las orejas se les suelen infiltrar bastante, se engruesan. En la región glútea, las lesiones también tienen, por lo que les decía hace un ratito, que es una zona fría. Puede haber ictiosis, la piel seca, y va a haber, lo que les decía, de necrosamiento. Y la madarosis, o sea, la pérdida de las cejas y de las pestañas. Diagnósticos diferenciales, y otros más, porque la lepra es una gran simuladora, puede parecer muchas enfermedades. Entonces, pues vamos a pensar en algunas que son más frecuentes, pero entonces
tenemos que ir descartando. Y por eso les decía que estas enfermedades